Esto es Cabildeo Digital. Va a invertir 50 millones de dólares para crear una nueva planta de azúcar y apostando a el etanol. Actualmente estamos mezclando el 10-12%, 2.000 millones de litros, el 10% son 200 millones. Esa es la cantidad que hoy en día está abasteciendo el sector sucroenergético en el país. Tendríamos que duplicar la producción, pasar de 200 a 400 millones de litros de etanol. Ese es el plan. Entonces, el asunto es que usted apuesta al etanol y usted dice va a haber un mercado que va a ir creciendo. Y para que tengas una idea, de una hectárea de soya o de maíz o de sorgo, se producen 2, 3, 4 toneladas de producto. En una hectárea de caña se producen 70, 80 toneladas, 20 veces más. Es un cultivo que más transforma la biomasa en energía. Entonces estamos ante un cultivo espectacular. Y bueno, se ampliará la frontera agrícola y eso significa quema de bosques y quema de bosques. No es correcto. Esa apreciación no es correcta, Amalia. Te lo voy a explicar. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a el sector de entrevistas de Cabildeo Digital. Quiero presentarles al optimista número 1 de este país, Cristóbal Roda, principal empresario de Santa Cruz. Va a invertir 50 millones de dólares para crear una nueva planta de azúcar y apostando a el etanol. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días, Amalia, a vos un cordial saludo y a toda tu audiencia, especialmente de la ciudad de La Paz, a pesar que sé que te escuchan en todo el país e internacionalmente también. Gracias. Señor Roda, va a meter 50 millones de dólares en una nueva planta que va a estar lista en 3 años. ¿Cree que en 3 años todavía el mercado del etanol esté tan vigente como ahora? Totalmente seguro. Hoy Brasil, que lanzó el etanol en la década de 1970 del siglo pasado, hoy día está haciendo inversiones muy grandes de los autos híbridos y es un auto eléctrico y etanol. O sea que el término etanol tiene para larga data, para muchos años. Y lo más importante, un producto nacional. Eso tiene un peso demasiado importante para una economía como la nuestra. El gobierno acaba de aprobar un decreto para facilitar la importación de vehículos flex, es decir, flexible, gasolina y etanol, más etanol que gasolina. ¿Funcionarán? Sí, por supuesto. Hoy el 80 y pico por ciento de los autos, o un poquito más, creo que el 90 y pico por ciento de los autos comercializados en el gigante Brasil, y cuando hablamos de gigante estamos hablando de un país de 250 millones de habitantes. Nosotros tenemos 12, 20 veces más que nosotros. Y allá arriba del 90% de los autos que hoy día se están comercializando son los autos flex. Ventaja, puede usar gasolina pura y puede usar el otro extremo, etanol puro, y todas las mezclas entre un extremo y el otro. Así que imagínate lo que puede representar eso para nuestro país. Los datos que he recabado señalan que efectivamente Brasil empezó el 73 con los vehículos a etanol, vanguardistas desde todo punto de vista. Pero el 2009 tenían el 65%
estos vehículos flex que necesitaban gasolina para prender el vehículo, para el calentamiento. Sí, pero el 2013 se registra una baja del 23% en la venta de vehículos flex. ¿Qué cree que pasó? A ver, no creo, sino te voy a contar lo que realmente pasó. Cuando lanza Brasil el programa etanol fue en la época de los gobiernos militares, porque Brasil importaba una cantidad impresionante de combustible y era un país dependiente energéticamente del extranjero. Era una cuestión estratégica lo que motivó a que los gobiernos militares inviertan en un combustible netamente brasilero. Esa tecnología se lanza en el año 73 con cierto éxito, pero todavía con falta de una precisión tecnológica. Entonces los autos requerían en aquella época un poquito de gasolina para encender. En los climas fríos tenían ciertos problemas. Y hubo también una escasez de etanol porque el consumo creció y la gente perdió un poco de credibilidad ante el producto. Eso ocasionó que baje un periodo, creo que de 5 o 6 años, hasta que vuelve nuevamente con mucha fuerza y un cambio tecnológico. Hoy te comento que John Deere, una empresa norteamericana, la más grande fabricante de equipos agrícolas del mundo, acaba de lanzar para sus tractores el motor a etanol, ¿verdad? Entonces, la tecnología ha cambiado. El país hoy día en Brasil ya consume, creo que, no me acuerdo si creo que arriba del 40% del combustible es etanol. Están queriendo llegar a una mezcla del 30% y están en proceso de dictar una nueva ley. Entonces, las tecnologías avanzan, siempre se mejora y hoy día la penetración del etanol está totalmente asegurada. Ahora, señor Roda, estamos 50 años retrasados. Es decir, si Brasil empezó el 73, imagínese, ¿no? ¿No será que estamos apostando a una tecnología vieja? Hoy se está hablando de los vehículos eléctricos. Para eso necesitan las baterías de litio, pero ya rápidamente hasta los eléctricos están quedando atrás por los vehículos a hidrógeno. Y ahora el mundo está loco buscando hidrógeno y viendo cómo saca hidrógeno del agua y también de las entrañas de la tierra. ¿No tendría usted que apostar al hidrógeno? Mira, hay estudios internacionales donde se menciona de que la introducción del auto eléctricos o híbridos va a crecer a un buen ritmo en países desarrollados y a un menor ritmo en los países en desarrollo. Entonces, todo el hemisferio sur, el hemisferio sur de nuestro globo terráqueo va a demorar mucho más años. Y no te olvides que ya existe una población de autos a combustión muy grande y la introducción de nuevas tecnologías va a ir demorando. Entonces, no es que el etanol se va a quedar de por vida, sino son periodos de crecimiento y tenemos que acompañar la tecnología en todas partes. Entonces, no es que estamos atrasados ni que vamos a usar una tecnología vieja, porque vamos a arrancar con lo último que tiene Brasil hoy día. Eso me hace pensar que los vehículos flex que van a llegar al país van a ser del Brasil. Sí, básicamente. Brasil hoy día produce 8, 9, 10 marcas hechas en Brasil con tecnología de todo el mundo. Sí, se fabrica Toyota, se fabrica Renault, se fabrican autos chinos, tecnología china ya en Brasil. Mira, México creció porque tenía un vecino súper poderoso. Nosotros deberíamos andar de la cola de Brasil para crecer a un ritmo más grande que el que estamos haciendo. ¿Cuándo cambiará usted su vehículo? Entiendo que tiene un tremendo Toyota. Sí, tengo un Toyota y también tenemos en casa autos chinos, ¿verdad? ¿Ah, sí? O sea que, sí, también tenemos autos chinos. Los autos chinos
Usted es un arriesgado, ¿ah? Usted es un arriesgado. No, porque hoy día las tecnologías crecen a un ritmo tan grande y vamos a estar siempre tecnológicamente avanzando. Pero mi auto Toyota Amalia hoy día consume una gasolina premium que ya tiene el 12% de etanol. No nos olvidemos que el etanol se introdujo hace 5 años atrás en el país con éxito, porque hasta hoy día, problema ninguno. Bueno, a propósito de gasolina, ya que usted puso el tema en la mesa, la nueva planta que usted va a construir, $50 millones, va a duplicar su producción de etanol. Yo pensaba que esta producción va a estar destinada todo a la mezcla de gasolina. Sí, así va a ser. A ver, Amalia, un poquito de historia. Fue una iniciativa de nuestro sector sucroalcoholero en el gobierno anterior, no en el Yanin, en el anterior, de convencer al gobierno de introducir el etanol en el país. Obtuvimos una ley que se aprobó por unanimidad en el 2017 y en 2018 empezamos el proyecto etanol. También, si vos recuerdas, tuvimos una conversación similar a esta en esa época, creo que era en plena pandemia, ya habíamos introducido. ¿Y qué ha ocurrido en estos 5 años iniciales? Hemos tenido un combustible boliviano con un efecto multiplicador muy grande, a tal extremo que hoy día nos animamos a seguir invirtiendo en él, ¿verdad? Entonces, si analizamos nuestra pequeña trayectoria del uso del etanol, le hemos tapado la boca a todos aquellos que pensaban lo contrario, ¿sí? Entonces, cuando hoy día el gobierno y analizamos el problema del combustible en nuestro país, yo atribuyo a que nuestra economía está entrando a un problema serísimo, complicadísimo, originado por 2 factores. Uno, por un tremendo déficit fiscal que gastamos más de lo que recaudamos. Y segundo, por una subvención a todas las energías del país. Y estoy hablando al diésel, a la gasolina, a la energía eléctrica y al gas natural. Entonces, a mi criterio, esos 2 factores nos están llevando a una situación demasiado complicada. Entonces, el etanol viene no a solucionar, sino a disminuir parte de esa subvención, porque no es que lo vamos a resolver el problema íntegro, ni vamos a llenar de etanol el país en cuestiones de 3-4 años, no, es todo un proceso. Pero debemos buscar una energía boliviana que vaya eliminando gradualmente, y esa palabra es fundamental, eliminar gradualmente la subvención, porque ni en mi familia, ni en la tuya, ni la de cualquiera puedes trabajar o puedes vivir con una economía deficitaria. Señor Rodas, si el etanol es un complemento de la gasolina, quiere decir que están casados y quiere decir que al final de cuentas nos atamos a la importación de gasolina. Vamos a seguir por muchos años importando combustible, porque el etanol se puede llegar hasta el 24% de mezcla con la gasolina o al 100% una vez que tengamos una flota de automóviles flex en el país, que va a demorar sus 10, 15, 20 años, ¿verdad? Entonces no nos vamos a salvar de un problema complicadísimo que es, bueno, no se hicieron las exploraciones petroleras, porque todo el mundo opina que Bolivia tiene reserva, hay que ir a buscarlas. Bueno, vamos al detalle. ¿Cuál es la cantidad de etanol que va a producir en la nueva planta y sumada a la planta de Aguaí, que ya tiene 10 años, ¿no? Sumada a las 2, ¿qué porcentaje hace de la demanda de gasolina en el país? Mira, no voy a hablar de Aguaí, voy a hablar del conjunto del sector sucroalcoholero para tener una dimensión más exacta del país. Bolivia consume 220 millones de litros de de gasolina al año. Vamos a simplificarlo, 200 millones de litros de gasolina al año. Actualmente estamos mezclando el 10-12%. Vamos a simplificar,
10%. De 2.000 millones de litros, perdón, no es 200, 2.000 millones de litros, el 10% son 200 millones. Esa es la cantidad que hoy en día está abasteciendo el sector sucroenergético en el país. Si Aguaí duplica, Guavirá duplica, Unagro duplica y aparecen otros jugadores que van a aparecer, alcohol de sorgo, alcohol de maíz, tendríamos que duplicar la producción, pasar de 200 a 400 millones de litros de etanol. Ese es el plan. Tratar de llegar de una mezcla del 10 al 12 a un 20-24% de mezcla de la gasolina y vuelvo a repetir, pasar de 200 a 400 millones de litros. El conjunto. En el caso de Aguaí, nosotros de esa cuota nacional tenemos un 38% de participación. Si es que la demanda no creciera, pero crece, ¿no? Entonces es posible que el porcentaje no llegue a ese 20-25%, siempre un poquito menos. Sí, es correcto. Se calcula de que el crecimiento del consumo es alrededor de 3 al 4% anual, ¿verdad? Entonces, pero van a aparecer otras inversionistas. Ojalá que San Buenaventura comience y se ponga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Con una semejante inversión, y comience a producir también etanol. Ojalá, digo. Sí, está bien, comparto el ojalá. Bueno, San Buenaventura arrancó al mismo tiempo que Aguaí de Cristóbal Roda, ¿no? Sí. No hagamos ninguna comparación porque es muy dolorosa. No solo provoca envidia, pero dolorosa. Dolor. Bueno, entonces, ¿perdón? Dolor, sí, porque era plata nuestra. La otra es suya, pero la otra era nuestra. Señor Roda, entonces, el asunto es que usted apuesta al etanol y usted dice va a haber un mercado que va a ir creciendo porque sea cual fuera el gobierno va a tener la necesidad de bajar la subvención en dólares y bajar, aunque sea 10%, mejor si es 20%, la importación de gasolina. Sí. Eso es evidente. Y si ese 20% se compensa con alcohol, un alcohol que producen los cañeros. Y esa es la realidad. Y si a eso se suma un aumento de demanda porque hay vehículos exclusivamente a etanol, pues esa demanda de etanol va a crecer y eso va a incentivar la producción de caña, etcétera, etcétera. Me preocupa, y creo que es una preocupación sana, que esa demanda, junto con las plantas de biodiesel del gobierno, eso va a ser un incentivo tan grande para cambiar la producción de mucha tierra que está produciendo alimentos, pues le van a meter soya para el biodiesel o caña para el etanol. Y bueno, se ampliará la frontera agrícola y eso significa quema de bosques y quema de bosques. No es correcto. Esa apreciación no es correcta, Amalia. Te lo voy a explicar. En primer lugar, es importante mencionar que esta no es una inversión de Aguaí o de Cristóbal Roda. Esta es una cadena productiva donde existen muchos integrantes y que el efecto multiplicador de esta cadena es tan grande que genera un desarrollo a nivel nacional, ¿verdad? Es importante mencionar de que nosotros los industriales solo respondemos por el 40%, que es la transformación de la materia prima en un producto acabado. Pero el 60% de ese valor de inversión está en manos de miles de pequeños, medianos y grandes productores de caña de azúcar. Es importante mencionar que entre industrial y agricultor existe una fórmula que se llama de coparticipación. Entonces, somos socios, el agricultor con el industrial en esta cadena. Y cuando ganamos por una buena estrategia empresarial, ganamos ambos. Y cuando perdemos,
perdemos agua. Entonces, en este proyecto de ampliación de la frontera agrícola del etanol, existe eso que es importante conocer, de que no es que es Cristóbal Roda o Aguaí, es una cadena muy extensa. Pero vamos a tu gran preocupación. Ya se acabó el dilema de combustible versus alimento. En la producción de biocombustible va casadito el alimento con el combustible. Cuando nosotros decimos que vamos a duplicar la cantidad de etanol, también vamos a duplicar la cantidad de azúcar. ¿Ok? Fundamental. Y también vamos a duplicar la cantidad de energía eléctrica producida con el desecho del proceso de fabricación, que es el bagazo. Lo mismo va a ocurrir con el sorgo, porque podemos obtener alcohol de sorgo y podemos obtener alcohol de maíz. Al producir más etanol de maíz, producimos más alimento. ¿Ya? Del sorgo lo mismo, el abundante, el alimento para los pollos, el alimento animal, más kilos de carne. Entonces, hay un complemento entre alimento y energía. Y algo que es lo que preocupa a muchos. Va a haber deforestación. La caña se cultiva alrededor de las instalaciones industriales. Ya nosotros estamos en áreas que se cultivan hace 60 años. Y para que tengas una idea, de una hectárea de soya o de maíz o de sorgo, se producen 2, 3, 4 toneladas de producto. En una hectárea de caña se producen 70, 80 toneladas. 20 veces más, ¿verdad? Entonces, si en Bolivia existe 1 millón de hectáreas de soya, de caña no hay más que 16%, 160.000 hectáreas. Si nosotros vamos a duplicar, vamos a llegar a 320.000 hectáreas, 30% de toda la soya. Y ahí producimos 10 millones de toneladas contra 2,5 de soya. Entonces, el cultivo de la caña de azúcar tiene esa ventaja. Es un cultivo que más transforma la biomasa en energía. Entonces, estamos ante un cultivo espectacular. Entonces, no va a haber mayores desmontes. Alguien mencionó que la Chiquitanía van a desboscarla. No, estamos a 500 kilómetros. Los ingenios están ubicados en la cercanía de Santa Cruz, a no más de 120 kilómetros, y ya tenemos nuestras áreas productivas. Más bien va a haber una complementación y rotación de cultura. 5 años de caña, 2 de soya. 5 años de caña, 3 de maíz. Esa rotación de cultiva es fundamental para la preservación de los suelos y que se mantengan nutritivos. ¿En la misma cantidad de hectáreas o necesita aumentar el número de hectáreas? No, también vamos a hacer ambas tres, como dijo mi amigo, ambas tres. Vamos a mejorar los rendimientos, que ya lo hemos hecho. Vamos a escoger variedades nuevas, que ya lo estamos haciendo. Y también vamos a ampliar cultivos, sustituyendo, hay veces, un cultivo por otro, o rotando cultivos. ¿De acuerdo? Pero de tierra que ya está produciendo. Que ya está en producción hace 20, 30, 40 años. No es que va a quemar ninguna hectárea. Nada, en absoluto, en absoluto. Te comento algo, el otro día la Unión Europea ha sacado un comunicado de que no va a permitir la exportación de productos agrícolas al mercado europeo cuando provienen de áreas recién desboscadas. Entonces, ahí ya es una limitante. Y nosotros también exportamos etanol a Europa, ¿verdad? No, los ingenios hoy día cruceños tenemos todas certificaciones internacionales de buen manejo, estamos eliminando las quemas, no estamos desmontando, estamos aplicando fertilizantes, ahora que tenemos el fertilizante un poco más barato. Estamos haciendo las cosas bien. Bueno, comentario de mi parte. No es el caso del proyecto de biodiesel del gobierno, que piensa plantar desmontando palma africana, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la alimentación. Sí. Pero eso, punto y aparte. Y la última, señor Roda, el informe del sector de ANAPO señala que gran parte de su producción se ha perdido, ya sea por sequía o porque está bajo agua. ¿A usted le afectó?
Sí, nos afectó. Yo llevo unos 40 años de agricultor, porque también somos agricultores. En Santa Cruz, en toda esta región oriental, vos sabés que cuán importante es el tema agroindustrial, agropecuario. Nunca hemos sentido un año tan caliente, un año tan complicado como este que acaba de concluir. Que yo recuerde, en 40 años nunca hemos tenido un año tan desastroso. En la región del este calculamos que se han afectado 800.000, el dato de ANAPO habla de 500.000 hectáreas, casi 800.000 toneladas. Es decir, es una cifra abismal, porque no llovió cuando tenía que llover y cuando estábamos cosechando empezó a llover, por lo tanto fue un año muy complicado. Y lo vamos a sentir en la economía del país, porque van a ser varios miles, varios cientos de dólares que el país va a dejar de recibir y en un año tan conflictivo económicamente como el que estamos pasando. Pero el agricultor tiene algo que es nato en él, que dice que la próxima cosecha va a ser mejor. Sí, el optimismo suyo. Bueno, le agradezco mucho esta conversación y estaré esperando la próxima y estaremos siguiendo paso a paso esta apuesta suya, ¿no? Que espero la gane. Me gustaría... y por los vehículos a alcohol y a disminuir la importación de gasolina fruto de este proyecto. Me gustaría invitarte, vamos a entrar en zafra a partir de mayo, por los próximos 6 meses. Será interesante que puedas venir a ver los cultivos agrícolas, la mecanización, la actividad del agro y la transformación. Así que mi compromiso es invitarte en los próximos meses a ver esta zona productiva del país. Bueno, públicamente se la acepto, de tal modo que ya tenemos una cita marcada. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber seguido esta entrevista y será hasta la próxima.